En días pasados surgió de nueva cuenta un viejo debate sobre la salud presidencial a propósito del contagio del COVID-19 que tuvo el presidente López Obrador. ¿Debe ser público el estado de salud del presidente de la República? Esa es la cuestión. Veamos para contestar adecuadamente esta pregunta. En principio, el derecho a la vida privada es la regla y la intrusión de esta prerrogativa es la excepción. El expediente clínico de una persona es parte de ese derecho a la privacidad. Es lo que se llama información confidencial. De esta suerte, la interrogante que debe hacerse es si el derecho a la vida privada del presidente tiene preeminencia sobre el derecho a la información de la gente y por qué sí o por qué no. El presidente y los servidores públicos electos o designados por alguno de los poderes del Estado tienen un mandato de la sociedad para que en su nombre tenga sentido el funcionamiento del aparato público. Esto implica que su ámbito de protección de sus derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen es más reducido que el de un particular que no está involucrado en tema alguno de interés público. Pero ¿esa obligación de soportar una mayor injerencia en esos derechos de la personalidad abarca su estado de salud? No hay una respuesta unívoca de sí o no. La respuesta quizá deba darse de manera casuística, es decir, será de interés público si la enfermedad que aqueja a un mandatario pone en riesgo el ejercicio de gobierno, el ejercicio de sus funciones. Quedaría intacto, es decir, protegido, toda aquella parte del universo de datos que carezcan de relevancia pública. Todos sabemos que los pilotos de avión y los operarios o choferes de autobuses de pasajeros deben ser objeto de exámenes periódicos para determinar si pueden manejar un avión o un autobús. Esta práctica está prevista en la ley, pero paradójicamente quien conduce el destino de más de 130 millones de personas no tiene obligación alguna de practicarse exámenes médicos ni menos de informar de ello. No hay disposición legal que lo establezca. Al contrario, las leyes de protección de datos personales colocan en el mismo saco a los gobernantes y a los gobernados. ¿Qué es lo que sucede en otras partes del mundo? Es variado. En Francia se revela una parte de la información. En Estados Unidos ha habido crecientemente una política pública de hacer cada vez más amplio el reporte del estado de salud del titular del Ejecutivo Federal. Así, por ejemplo, el equipo médico del presidente Biden ha hecho público toda una serie de estudios de laboratorio, revisiones a profundidad de médicos, cardiólogos, neurólogos, ortopedistas. Debe quedar claro que los actos públicos no pueden ser actos de fe, deben ser actos demostrables, verificables, y en la opacidad florece el rumor y los trascendidos que desinforman. La única manera de acabar esta práctica es mediante reformas legales que permitan conocer los aspectos que médicamente son de interés público. En otras palabras, aquellos que pueden influir en el ejercicio del poder público, en este caso del presidente de la República y de los demás funcionarios en el primer nivel. La experiencia comparada a esa política pública se ha ido poniendo en marcha, se ha ido incrementando. En México, sin embargo, no deberíamos ser el cabuz del desarrollo. Hay que actuar.